Chile, 27 de febrero del 2026. Los temas principales de este análisis a fondo son la revolución en las normativas de transparencia para los créditos hipotecarios, los nuevos esquemas de subcontratación en obras públicas, el despliegue de una alerta sanitaria agrícola por un solo insecto, los nuevos límites de inversión para los fondos de pensiones y un peculiar vistazo a la creatividad ciudadana a través del registro de marcas comerciales. Es que es fascinante. Fíjate cómo la inmersa maquinaria del Estado se mueve a la vez en frentes tan distintos en una sola jornada. Al analizar estos documentos, desde decretos hasta resoluciones sanitarias, o sea, uno no está leyendo simple burocracia. Claro que no. Se está observando el sistema nervioso de una nación operando en tiempo real. Y resulta evidente que el hilo conductor hoy es el control social y económico. Totalmente. Las grandes corporaciones, cómo se blinda la economía ante amenazas y cómo, en medio de toda esa rigidez, el ciudadano de a pie sigue encontrando resquicios para la creatividad. Vale. Vamos a desgranar esto, porque el primer tema es un verdadero gigante, un peso pesado que afecta una de las decisiones financieras más críticas en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Ya lo creo. Estamos hablando del decreto número 49 del Ministerio de Economía y el CRNAC. Este documento viene, a efectos prácticos, a reescribir las reglas del juego para los créditos hipotecarios. Porque, históricamente, firmar una hipoteca ha sido como aceptar un pacto redactado en un idioma incomprensible. Sí, lleno de terminología completamente opaca. Exacto. Lo que hace el Estado ahora es intentar dinamitar esa asimetría de información. Exige la entrega obligatoria de documentos estandarizados, especialmente la hoja de resumen de cotización y la hoja de resumen de contrato. El objetivo es que los números hablen, por fin, un lenguaje llano. Y para entender la magnitud de este cambio, hay que detenerse en los dos conceptos que el decreto eleva a brújulas financieras imprescindibles. Hablamos de la carga anual equivalente, la famosa CAE, y el costo total del crédito, o CTC. Durante décadas, fíjate que la atención de la gente se centraba casi exclusivamente en la tasa de interés nominal o en el importe de la cuota de cada mes. Porque la cuota mensual parece manejable, claro, pero esconde un iceberg debajo. Absoluta. Revela exactamente cuántos pesos se terminan pagando al final de un plazo que, suele ser de 20 o 30 años. Toda una vida. Toda una vida, sumando no solo los intereses, sino también los seguros obligatorios, los gastos operacionales, los de notaría, la tasación. Es un baño de realidad matemática brutal. Y por su parte, la CAE actúa como un porcentaje estandarizado que permite comparar ofertas de distintos bancos en igualdad de condiciones. O sea, la herramienta para saber si un banco realmente te ofrece algo mejor que el de enfrente. Exacto. Pues esa transparencia me lleva a otro punto crítico del decreto, uno que a menudo pasa completamente desapercibido hasta que ocurre una desgracia financiera. Es la diferencia radical entre los tipos de hipotecas. Este tema es vital. El nuevo reglamento obliga a dejar meridianamente claro si el contrato corresponde a una hipoteca específica o a una hipoteca general. Para quienes nos escuchan, es crucial comprender esta distinción. Una hipoteca específica significa que el inmueble actúa como garantía única y exclusivamente para ese préstamo. Pagas la casa y la propiedad queda liberada. Lo cual parece la lógica natural, ¿no? Lo parece. Pero la trampa histórica estaba en la hipoteca general. Bajo esta modalidad, la vivienda garantiza el pago de todas las deudas, presentes y futuras, que el cliente mantenga con esa misma institución. Hablamos de que la casa respalda también créditos de consumo personales, líneas de crédito, tarjetas. Es tremendo. Alguien podría llevar 20 años pagando su hipoteca religiosamente, tener un bache económico que le impida pagar la tarjeta de crédito de esa entidad y enfrentarse a un proceso de ejecución y perder su hogar por una deuda menor. Es una desproporción jurídica de manual. Y es precisamente por eso que la intervención estatal aquí actúa como un salvavidas. El decreto impone que la hipoteca debe ser específica por defecto. Si una entidad desea establecer una hipoteca general, el consumidor debe solicitarlo de manera expresa, justificada y por escrito. Invierte la carga por completo. Invierte por completo la carga del consentimiento. Además, la normativa exige incluir advertencias contundentes que neutralizan el marketing bancario. Por ejemplo, obliga a insertar una leyenda explícita indicando que las tasas de interés varían en el tiempo. Y van un paso más allá en esa exposición de los bancos. Los obligan a mostrar una simulación comparativa en el propio documento.
El banco tiene que decirle al cliente cuánto dinero se ahorraría si se le aplicara la tasa referencial de mercado. Ojo a eso. Es como obligar a un supermercado a poner un cartel en la puerta indicando cuánto más barato es el mismo producto en la tienda de enfrente. Esa obligación de mostrar tu propia falta de competitividad frente al promedio es inaudita. Y el desglose de los seguros asociados sigue esa misma línea implacable. Se exige separar visual y financieramente los seguros obligatorios, que por ley son el de desgravamen y el de incendio, de aquellos que son meramente opcionales, como podría ser el seguro de desempleo. Claro, para que no te los cuelen en el paquete. Eso es. Todo este desglose debe presentarse con su costo mensual, expresado tanto en pesos chilenos como en unidades de fomento. Un detalle fundamental para la audiencia, porque al expresarlo en unidades de fomento, que se reajusta constantemente con la inflación, se evita que la devaluación de la moneda disfrace el coste real a lo largo de las décadas. Completamente. Y la cereza del pastel de este decreto es la creación de la cartilla trimestral. Es un estado de cuenta periódico para que el titular sepa con exactitud el estado real de su deuda, cuánto capital ha logrado amortizar verdaderamente y cuánto sigue siendo interés. Se acabó vivir en la ignorancia hasta la cuota 360. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la legislación asume un rol tutelar sin precedentes para proteger el patrimonio de la ciudadanía. Pasar de proteger el bolsillo familiar a proteger el erario público nos lleva al segundo tema. Si analizamos el decreto número 150 del Ministerio de Obras Públicas, el MOP, vemos un cambio de filosofía muy similar. Así es. Pero a una escala monumental, el plano físico de la infraestructura nacional. Este decreto modifica de raíz el reglamento de 2004. Y a ver, construir la infraestructura de un país, un hospital, una carretera, es como construir tu propia casa pero multiplicado por 1000. Es un monstruo logístico. Es orquestar una sinfonía con miles de músicos. Y, hasta ahora, cuando uno desentonaba, era casi imposible saber a quién responsabilizar. Lo fascinante aquí es cómo este nuevo documento ataca ese problema central, y lo hace apuntando directamente a la definición legal, ahora milimétrica, de lo que significa la subcontratación. Claro, la eterna excusa. En los grandes proyectos del Estado resulta evidente que la empresa que gana la licitación no ejecuta todo por sí misma. Se apoya en una red inmensa de subcontratistas para tareas específicas, desde el movimiento de tierras hasta la electricidad. Y ahí radicaba el deporte nacional de pasarse la pelota burocrática, una dilución constante de la responsabilidad. La constructora principal solía decir que el retraso era culpa del proveedor externo, empantanando las obras públicas en litigios que no acababan nunca. Precisamente. La nueva normativa define la subcontratación como un acuerdo puramente privado entre esas partes, sin injerencia del Estado. Pero establece un cortafuegos legal. El contratista original, aquel que estampó su firma en el contrato público, asume y mantiene la total y absoluta responsabilidad de la ejecución frente al Estado. Se elimina cualquier posibilidad de trasladar la culpa hacia abajo. Ya no sirve lavarse las manos. Ni un poco. Y para garantizar que esto no sea solo poesía legislativa, aprietan las tuercas en lo más sensible para las corporaciones, las garantías financieras. Han establecido unas condiciones copulativas tremendamente estrictas para devolver esas garantías al contratista al terminar la obra. Condiciones copulativas. Expliquemos eso rápido. Sí, significa que no hay margen de negociación ni cumplimiento a medias. O cumples todas y cada una de las exigencias sin excepción, o los fondos se quedan retenidos. La primera exige que no haya existido un término anticipado del contrato por algún incumplimiento. La segunda, que la obra esté formalmente recibida por el Estado absolutamente sin observaciones técnicas, o con las observaciones subsanadas. Y la tercera, para cerrar el candado, es que no debe existir ni un solo saldo pendiente en contra del contratista. Formidable. Es una coraza legal formidable. El mensaje es tajante. La maquinaria pública pagará únicamente cuando la infraestructura entregada sea perfecta y esté libre de conflictos financieros. Nivel de exigencia implacable. Pero resulta muy paradójico observar cómo, mientras el Estado diseña escudos masivos contra gigantes de la construcción, a la vez se ve obligado a movilizar recursos con la misma fuerza para combatir a un enemigo que apenas mide unos milímetros. Aquí es donde se pone realmente interesante este análisis a fondo, porque a veces la mayor amenaza para la estabilidad no viene del colapso de una constructora, sino de algo minúsculo. Ya te digo. Es de novela de suspense ver a todo un aparato estatal movilizado, casi con protocolos bélicos, por un hallazgo microscópico,
Hablo de las recientes resoluciones emitidas por el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC. Un despliegue específico en la región metropolitana, concentrado en las comunas de Quilicura y Lampa. Se ha activado una red de contingencia masiva. El SAC ha ordenado una vigilancia intensiva, movilizando personal especializado, logística, control territorial. ¿Y cuál es el detonante de toda esta emergencia? La detección de un único ejemplar adulto. Un solo insecto. Parece increíble. La mosca del Mediterráneo, la Ceratitis capitata. Ese único ejemplar ha provocado múltiples resoluciones en un solo día, estableciendo regulaciones y cuarentenas. Si conectamos esto con el panorama general, la aparente desproporción de la medida desaparece por completo. Para nuestros oyentes que no están en el sector agroexportador, paralizar zonas de la capital por una mosca suena a locura burocrática. Pero este hallazgo encierra el potencial real de desestabilizar la macroeconomía del país. Claro, no es la típica mosca que te molesta en verano. Es una de las plagas agrícolas más destructivas a nivel global. Arruina cosechas enteras al depositar larvas en la fruta fresca. Chile tiene un estatus sanitario sumamente privilegiado, reconocido como país libre de esta plaga, y esa es la llave maestra para exportar miles de millones de dólares en productos agrícolas cada año. Entiendo. Un solo insecto genera este nivel de alarma porque su propagación impactaría fulminantemente en mercados vitales. La resolución 317 que revisamos hoy detalla específicamente el riesgo que esto supone para las exportaciones hacia China. Un mercado gigantesco que aplica barreras de tolerancia cero. Si en la aduana china detectan que se ha perdido el control y encuentran una sola larva en un cargamento, cierran sus fronteras a la fruta chilena inmediatamente. La ruina. Hablamos de la ruina económica para miles de productores, pérdida masiva de puestos de trabajo y una herida profunda en el Producto Interior Bruto. Así que, cuando el SAC encuentra ese ejemplar en Lampa, las cuarentenas son las sirenas de emergencia del sistema económico. Es una batalla microscópica con ramificaciones macroeconómicas colosales. Y hablando de ramificaciones macroeconómicas, este análisis nos lleva a revisar los datos duros que marcan el pulso del país en 2026. Es impresionante ver normativas que, en el mismo día, regulan desde los flujos masivos de capital internacional hasta el entorno urbano de un barrio. El punto de partida perfecto para esta escala macro es la sesión número 2772 del Banco Central. Esta sesión es clave porque maneja los hilos del futuro económico. Así es. Banco Central ha dictaminado nuevos límites de inversión para los fondos de pensiones y, de manera muy específica, para el Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAP. Han establecido mediante decreto que a partir del 1 de abril de 2027, el límite máximo permitido para inversiones en el extranjero se elevará hasta el 80%. 80%, ahí es nada. Una barbaridad de dinero. Representa una masa gigantesca de capital nacional, los ahorros de toda una vida de la fuerza laboral, buscando rentabilidad fuera del país. Y esta decisión plantea una cuestión fundamental sobre la arquitectura financiera del Estado. Al permitir que hasta un 80% de los fondos previsionales se inviertan fuera, el Banco Central asume que el mercado interno es insuficiente para absorber ese capital sin generar distorsiones y reconoce la necesidad de proteger esos ahorros frente a la volatilidad local. Buscar estabilidad fuera. Se busca anclarse a mercados globales más profundos. Y, lógicamente, esta internacionalización está atada de pies y manos al mercado de divisas. Totalmente dependiente de la conversión. El contexto económico del día, según los certificados oficiales, fija el valor del dólar en 861,19 pesos y el del euro en 1.014,48 pesos. Y no es simple trivia financiera. Son los engranajes que determinarán el poder adquisitivo real de esas pensiones cuando vuelvan al país para ser pagadas a los jubilados. Es el pulso macro de la nación latiendo al ritmo de las bolsas internacionales. Pero la capacidad regulatoria del Estado es abrumadora. A la vez que mueve miles de millones de euros, regula el pulso micro, la vida de barrio. Si saltamos del Banco Central a la región de Ñuble, vemos resoluciones sobre infraestructura local, por ejemplo, la aprobación formal de nuevas ciclovías en la ciudad de Chillán. Un cambio de escala radical, desde luego. Y tratado con el mismo rigor institucional. Los documentos detallan la implementación de estas vías en el Camino Las Rosas y en la avenida Vicente Méndez, exigiendo el cumplimiento estricto de los estándares de gestión técnica y seguridad vial dictados en 2019. La planificación urbana no es pintar una línea en el asfalto, es reingeniería del espacio público para priorizar la movilidad alternativa.
Y en esa misma línea de calidad del entorno urbano y salud pública, emerge el nuevo Decreto 14 del Ministerio del Medio Ambiente. Este texto legal establece nuevas normativas de emisión de ruido para fuentes fijas, reemplazando una ley que había quedado obsoleta desde 2011. El ruido es una de las externalidades más agresivas y menos reguladas, sin duda. Es un contaminante invisible, pero devastador. Regular cuántos decibelios máximos puede emitir una industria, un local nocturno o una obra cerca de zonas residenciales es una política de salud mental a gran escala. Es el Estado reconociendo que el bienestar también se mide en el derecho al silencio. Es esa dualidad impresionante. Por un lado, una junta directiva moviendo el 80% de las pensiones por el globo, y por otro, técnicos midiendo la presión sonora en una calle o calculando el ancho de una pista para bicicletas en Chillán. La maquinaria intentando abarcar desde la economía mundial hasta la calidad del aire y el ruido que soporta el ciudadano. Esa tensión constante entre lo colosal y lo rutinario da una profundidad enorme a estos documentos. Y francamente, nada ilustra mejor esa rutina, ese pulso sin filtros de la sociedad, que observar el registro de propiedad intelectual. Para cerrar este análisis a fondo, creo que es necesario bajar la intensidad de los decretos y mirar al ingenio popular. La mejor ventana es el boletín del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI. Es una sección verdaderamente reveladora. Sin duda. Detrás de cada solicitud de marca hay un individuo intentando proteger una idea, a menudo empleando un sentido del humor y una ironía extraordinarios. Creatividad en estado puro, compartiendo espacio con patentes mineras. Hay que escuchar las marcas registradas hoy para entender la idiosincrasia del país. Son un reflejo sociológico inmejorable, la verdad. Aparecen registros como doctor Diente para servicios odontológicos. Alguien ha registrado Bajonero, apelando a la jerga nocturna para comida rápida. Otra solicitud brillante es cerveza del flaco con sed. También figura una marca bajo el nombre Viejos, Viejas, Ike. Maravilloso. El boletín sigue con genialidades como Comic Con y finaliza con una marca que derrocha actitud para el sector gastronómico, La Verdad de la Milanesa. Lo que resulta valioso de analizar, más allá de la anécdota, es el contraste frontal que estas marcas plantean frente a la rigidez institucional que hemos desgranado. Si contraponemos la solemnidad del Decreto 150 sobre subcontratación en obras públicas o la complejidad de la carga anual equivalente frente a un expediente titulado La Verdad de la Milanesa, tenemos una radiografía social perfecta. Esto representa la irreverencia, la resiliencia y el espíritu profundamente emprendedor de la gente. Es la apropiación del lenguaje de la calle, exigiendo a la misma protección jurídica que una corporación transnacional. Es la visión clásica de David frente a Goliat, pero en las mismas páginas del Registro Nacional. El componente humano dejando su huella en medio de la estructura burocrática más fría. A lo largo de esta exploración exhaustiva hemos visto cómo el Estado despliega una energía colosal para intentar controlarlo absolutamente todo. Hemos diseccionado esa inmensa maquinaria diseñada para sostener y proteger al país. Desde la compleja ingeniería legal que busca evitar que los bancos devoren el patrimonio familiar por la letra pequeña, pasando por el blindaje de la economía agrícola frente a una amenaza biológica microscópica, hasta llegar al control estratégico de miles de millones en fondos previsionales proyectados hacia el extranjero. Todo parece estar bajo un escrutinio normativo asfixiante. Pero esto plantea una incógnita inevitable para el futuro inmediato. A medida que la tecnología financiera, la inteligencia artificial y las crisis biológicas evolucionen y se propaguen a una velocidad vertiginosa muy superior a los tiempos legislativos, llegará un punto en que esta inmensa y pesada maquinaria de decretos diarios se vuelva completamente obsoleta, antes incluso de que la tinta de las firmas ministeriales termine de secarse. Sin embargo, no resulta poético y revelador que el legado más vivo y duradero de este día en la historia no sean sus decretos inquebrantables, sino el espíritu humano, impredecible y libre, de quien decidió proteger legalmente una marca llamada cerveza del flaco con sed. ¿Qué define realmente la historia de una nación? ¿El peso de sus leyes o el ingenio cotidiano de su gente?